Mientras voy a ir ¿Sí me escuchan mejor? Sí, Sí. ya. Sí. Sí. Ya. Voy a empezar a tomar lista. Arely Cristel. Presente. Sandra. Presente. Rebeca. Presente. Sebastián. Presente, licenciada. María Fernanda. Presente. Perla Emilia. Presente. Irene Iracema. Presente. Bianca Nayeli. Presente. Claudia Yareli. Presente. Carla Montserrat. Jimena. Presente. Itzel Citlali. Presente. Milagros Jennifer. Milagros Yamilet. Presente. Ángel Adrián. Presente. Jazmín. Presente. Carlos Jesús. Presente. Pedro André. Presente. Cintia Concepción. Presente. Daniel Villa. Presente. Alfredo. Gamaliel. Adrián. Presente. José Pablo. Presente. Y Norman. Norman ahorita se conecta, licenciada, que está teniendo problemas con su internet. Presente, Miss. Presente. Acabo de entrar. Ok. Licenciado, Bueno. presente, sí está normal. Sí te puse Norman. Apenas me estaba Sí, gracias. comentando. Bien. Yo también, Miss Gamaliel Gracias. Villalobos. ¿Quién? Gamaliel Villalobos. Gamaliel. Ok. Ok, vamos a empezar. Les encargo una tarea. Durante la clase, bueno, vamos a ir viendo algunas fórmulas antes de iniciar con la que les encargué de tarea. ¿Sí? Entonces vamos a ver primero unas fórmulas antes de las especiales. Bueno, nosotros estábamos hablando anteriormente. Déjenme acomodar. Hemos hablado sobre las fórmulas enterales. Hay unas fórmulas que son totalmente especiales para ciertas patologías, ciertas enfermedades, pero hay unas fórmulas que son más específicas en calorías y en nutrientes, ¿sí? Dependiendo de mi paciente que ingrese al hospital, cuál es la enfermedad o cuál es el motivo de que ingresa y nosotros verificar qué tipo de nutrición enteral vamos a utilizar o de suplemento.
Hay ciertas clasificaciones de estas fórmulas enterales que se basan más que nada en la composición y la utilización de las mismas, aunque la gran variedad resiste actualmente en hacer una frecuencia difícil en la ubicación exacta de la dieta. Como yo les comentaba, dependiendo de la sonda, es como yo voy a poner las fórmulas o los suplementos dentro de mi dieta. Yo no le puedo dar una fórmula en pequeñas porciones que no sea tanto los carbohidratos complejos, sino sean un poco más simples, si el funcionamiento o la sonda viene directamente hasta la zona gástrica. Ya si yo entro a la zona de duodenal o yeyunal, pues ya los nutrientes tienen que ser un poco más hidrolizados y fáciles de absorber. Ok. Hay que tener un objetivo. Siempre hay que identificar qué tipo de fórmula le voy a dar a mi paciente, ¿sí? Por ejemplo, si yo le voy a dar a un paciente de acuerdo a calorías, yo le puedo dar una fórmula hipocalórica o hipercalórica, que eso ya va a disminuir las calorías de acuerdo al paciente, a la patología. Puedo darle hipoproteica, hiperproteica, igual hiperhidrocarbonada, perdón, e hidrocarbonada, ¿sí? Que son las poliméricas o modulares. Ay, espérenme que mi compa se vuelve loca. Se fue hasta el final. Licenciada, buenos días. Buenos días. Soy Carla. Es que tuve problemas para ingresar, pero ya estoy aquí. Vamos a cerrar. Sí. Te pongo. Listo. Industriales, estas también son otras fórmulas elementales, fórmulas enterales que utilizamos, y las artesanales. Las artesanales ya son cuando nosotros utilizamos ciertos alimentos para hacer ese tipo de fórmula, porque comprar una polimérica, una elemental o modular, pues claro está, tiene los nutrientes adecuados, tiene las calorías y todo lo que se va a utilizar para ese paciente, pero a veces la cantidad es muy alta a la economía del paciente y pues es más fácil utilizar un artesanal, donde yo ingreso ciertos alimentos dentro de la dieta, se licúan y se utilizan dentro de la sonda o del bolsa enteral. Y las fórmulas específicas que ya vamos a ver actualmente, que cada uno investigó. Espero que me hayan mandado la tarea. Ya les había comentado que por medio de mi correo. Bueno. Era para, o sea, es que yo ya no supe cuándo se mandaba. Tienen hasta mañana, más tardar mañana, para mandarlo, ¿sí? La otra tarea se las abrí, creo, toda esta semana hasta el fin de semana, que vamos a ver mañana desnutrición intrahospitalaria, que esa es la importante. Vamos a ver desnutrición en Coachorco y el marasmo. Y la mixta, que es Coachorco marasmático, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver mañana. Y esa sería la tarea. Nada más que aquí es continuación de, como la semana pasada fue el examen, pues me cortó lo que es el temario, ¿sí? Bueno, las composiciones de las fórmulas van a tener siempre carbohidratos, fibra, lípidos, proteínas y agua, vitaminas y minerales. Todas las composiciones de todas las fórmulas comerciales industrializadas siempre tienen que tener esa composición. Claro, los porcentajes o los gramos son diferentes, pero todos, la mayoría tienen este tipo de nutrientes. Hay que también especificar qué tipo de fórmula le voy a dar para nosotros verificar si está cubriendo los requerimientos. ¿Yo cómo voy a saber? Ustedes como médicos van a saber. Muy fácil. Mientras el nutriólogo te diga cuántas calorías se le va a dar al paciente, ustedes pueden determinar si el paciente tiene que consumir bajo en carbohidratos. Comparo todas las fórmulas, cuál le voy a recomendar, ¿sí?
Es como leer un poquito el etiquetado de las fórmulas, identificar. Si el paciente tiene hipoglucemia, pues le voy a dar una fórmula enteral de hidratos de carbono, en especial que sean complejos, no hidrolizados. Fibra, si es insoluble o soluble. Lípidos, si es alto en grasas o bajo en grasas, y si contiene omega 3 y omega 6. Proteínas de cadena media, de cadena larga. Agua, cuánto es lo que le van a proporcionar de agua al paciente, dependiendo si no tiene un problema de lo que es la diálisis, hemodiálisis del paciente, que sabemos que vamos a también cuidar mucho el control del agua, tanto de electrolitos al paciente como el control del agua que entra, que ingresa a su cuerpo y que se elimina de su cuerpo, para prevenir que tenga algún edema o alguna complicación. Y vitaminas y minerales si el paciente padece anemia o un problema de absorción de ciertos nutrientes. Entonces, en cuestión de carbohidratos, siempre las fórmulas ofrecen de un 40 a un 90% de las calorías totales, ¿sí? De la mayoría de las fórmulas enterales. Contribuyen también en cuestión de la osmolaridad. Nuestro cuerpo o nuestra osmolaridad es muy diferente la absorción de ciertos nutrientes, ¿sí? Como ya nuestro aparato digestivo puede estar funcionando de un 60 a un 70%, pues entonces yo tengo que comprobar cuánta osmolaridad tiene mi cuerpo, cuánto es lo que tolera. Yo no le puedo dar grandes cantidades como les comentaba anteriormente, por eso se dan ciertas tomas en un determinado tiempo, ¿sí? Nuestra osmolaridad, si en un niño son alrededor de 250 miliosmoles que toleran, alrededor de un adulto es de alrededor de 300 a 450 miliosmoles que toleran. Todavía puede ser un poquito más de acuerdo a la complexión del paciente, de acuerdo al peso del paciente y de acuerdo a la talla. Toda la osmolaridad depende del paciente, ¿sí? Pero sí es importante identificar cuánto es lo que yo le voy a dar al paciente de tolerancia. Por eso, si yo les dije anteriormente, un paciente tiene 1500 kilocalorías, que una kilocaloría es 1 mililitro. Entonces, de la fórmula o de la nutrición enteral son 1500 mililitros. Yo no le puedo dar 1500 mililitros en un tiempo de comida. Yo lo tengo que prolongar en 3, 4, hasta 5 tiempos de comida y cuántos mililitros les voy a dar al paciente, ¿sí? Dependiendo de la tolerancia, dependiendo de que no tenga alguna obstrucción y el funcionamiento de mi aparato digestivo. También ve la digestibilidad, si el paciente puede digerir ciertos nutrientes o ciertos alimentos. Aquí también tengo que evaluar a mi paciente si no tiene alguna alergia o alguna intolerancia. Normalmente las fórmulas artesanales utilizamos la leche, en especial leche de Santa Clara o leche Alpura, que son un poco más nutritivas y menos grasosas que otro tipo de leche. Pero hay pacientes que no toleran esa fórmula, ese tipo de leche, y tenemos que buscar si damos deslactosada o alguna otra leche que sea común para el paciente. Pero como sabemos que dentro de un hospital público es muy difícil darle el gusto a todos los pacientes, entonces se hace un conteo, un sondeo y se hace todo en forma general. El dulzor, aquí también depende de la fórmula que le vamos a dar al paciente. Sabemos que no le podemos dar gran cantidad de azúcar simple a un paciente que tiene problemas de diabetes, ¿sí? Por el dulzor, por el azúcar. Entonces, yo tengo que cuidar a mi paciente, no darle totalmente edulcorantes artificiales ni nada de sustancias. En las fórmulas artesanales no se les da solamente lo que obtienen los carbohidratos, lo que es en el pan, lo que es en la leche y lo que es en alguna verdura y alguna fruta que se les recomiende. ¿Sí? Ok. Vamos con la siguiente. Mayor parte de estas fórmulas están formadas por oligosacáridos o polisacáridos, carbohidratos complejos, ¿sí? Es muy difícil tener carbohidratos simples siempre y cuando como esté
el aparato digestivo donde yo voy a poner la sonda a mi paciente. Si el funcionamiento del intestino está al 100% y puedo digerir fácilmente, pues yo no tengo la necesidad de darle alimentos hidrolizados. Puedo darle oligosacáridos o polisacáridos. Aquí, por ejemplo, los carbohidratos simples como la sacarosa para mejorar el sabor. Los alimentos al momento de que uno licúa todo el alimento, pues pierde su sabor, pierde su dulzor, pierde ciertos degustación. Entonces, a veces el alimento se vuelve un poco más insípido o muchas veces no tienen un sabor desagradable. Entonces, se le puede agregar, sí, una porción pequeña de azúcar, pero lo más recomendable siempre es no darle nada de edulcorantes o endulzantes. Por ejemplo, las fórmulas estándar son las fórmulas hidrolizadas y ya las hidrolizadas pues se les llaman las maltodextrinas, almidón de maíz, hidrolizado, perdón. Ahora, vamos con las fibras. Existen dos tipos de fibras. Yo les había comentado, fibra soluble y fibra insoluble. La fibra soluble, ¿para qué me sirve, chicos? ¿Para qué me sirve la fibra soluble? ¿Alguien que me quiera decir? Para la absorción de minerales como sodio. Sodio. Pero, ¿qué hace en mi heces fecal? La hace más rígida y más consistente. Exacto. ¿Y la fibra insoluble? ¿No tiene el mismo efecto? No, tienen dos cosas diferentes. La fibra soluble y la fibra insoluble son diferentes en lo que hace. Me ayuda para la digestión, la absorción de nutrientes, tanto una como otra. La fibra soluble lo que hace es que sea más fácil de trasladar la heces fecal hasta el colon o hasta el ano, ¿sí? Para poderlo nosotros expulsar. Y la fibra insoluble hace la consistencia de la heces fecal, o sea, te da la textura, la forma de cómo debe salir. Por eso se fijan cuando el paciente tiene diarrea, es que tiene fibra soluble, pero el problema es que la fibra insoluble no está haciendo su función, darle la textura adecuada. Por eso cuando uno tiene diarrea, lo que más te recomiendan es nada de fibra, en especial todo lo que es papaya, lo que es la manzana con cáscara, lo que es el pepino, te quitan ciertas frutas y ciertos lácteos por cuestión de que ellos tienen gran cantidad de fibra soluble, entonces todo lo que entra así va a salir, ¿sí? Mientras te recomiendan una fibra insoluble, que en este especial, por ejemplo, hay pacientes que dicen que la guayaba, que la tuna también te ayuda para el estreñimiento. Entonces, estos porque tienen fibra insoluble que van a darle la consistencia a la heces fecal y sea fácil. No es que te tape, mucha gente piensa que por tomar tuna, es que te vas a tapar. No, sino lo único que va a hacer es que le va a dar la textura a la forma de la S y muchas veces tan rígida que es y solamente comemos tuna, pues es más difícil de expulsar. Por eso tenemos que tener tanto de una como otra. En cuestión de la absorción, la fibra soluble, pues claro está que ellas me van a dar la producción de ácidos grasos para colonocitos y reduce el pH intestinal, controla la flora y promueve la absorción de sodio y de agua, ¿sí? Y la insoluble es la celulosa, hemicelulosa, lignina y retardo de tránsito aumenta el bolo fecal, es lo que les digo. Se fijan, si yo tengo esta, pero no tengo nada de esta, provoco estreñimiento. Pero si yo tengo fibra soluble y no tengo insoluble, voy a provocar diarrea. Entonces, ni una ni otra tengo que tener de más. Tiene que ser como equilibrado. En cuestión de los lípidos, la mayoría de las fórmulas enterales contienen lo que son... ¿Una pregunta, Fernanda? No, ok. En cuestión de los lípidos, las fórmulas siempre van a tener triglicéridos de cadena media o de cadena larga. Son las dos fórmulas que se utilizan, dependiendo. Por ejemplo, si el funcionamiento está desde lo gástrico, puedo darle de cadena larga. Si ya entra al intestino delgado o al duodeno
o al yeyuno, entonces ya le tengo que dar de cadena media para que sea fácil de absorción. Por ejemplo, ¿cuál es? El aceite de coco de cadena media absorbidas en la circulación portal no requiere formación de kilómetros, no depende completamente de las sales biliares y pasa para su ingestión y absorción. Normalmente hay que el aceite de coco o el aceite vegetal es el que se recomienda en una fórmula artesanal o le podemos dar el aceite comercial. Solamente requerimos de 1, 2 hasta 3 cucharaditas, dependiendo de las calorías. En cuestión de las proteínas, pues actúan en fórmulas enterales como el fuente de nitrogenado, fuente de energía, puede contener también proteínas intactas, puede haber fórmulas hidrolizadas, aminoácidos libres. Todos estos de proteínas pues, nos van a ayudar de acuerdo al paciente, de acuerdo al funcionamiento. El fuente nitrogenado sabemos que es muy importante para los pacientes con insuficiencia renal. Y yo tengo que cuidar a que mi paciente no esté expulsando gran cantidad de proteína o el balance ureico nitrogenado no lo tenga alterado, que tenga un control adecuado. Entonces yo tengo que cuidar los electrolitos, tengo que cuidar mucho el agua, tengo que cuidar el balance ureico nitrogenado para saber cómo funciona el riñón, ¿sí? Y también para pacientes, por ejemplo, hay pacientes que tienen una cirugía de riñón, o sea, cuando te hacen un trasplante, se les da primero una nutrición enteral antes de entrar una nutrición oral. Ahora, al entrar de vitaminas y minerales, hay fórmulas que ya tienen suministrado lo que son el volumen de 1000 a 1500 mililitros al día de lo que son de cantidad de vitaminas y minerales. Algunas fórmulas ya están con este tipo de nutrientes y otras no, que absolutamente no tienen nada de nutrientes, de vitaminas y minerales. Por ende, el médico te recomienda, ya sea por medio de una pastilla, por medio de una inyección, ciertos multivitamínicos o minerales para poder compensar la deficiencia de. Y generalmente se utilizan para evitar complicaciones asociadas con una ingesta inadecuada de micronutrientes. Y en cuestión del agua, pues hay que darle de un 70 a un 75% del volumen total de lo que es de la fórmula. Sabemos que nosotros tenemos un compuesto grande del 75 al 80% somos agua, entonces necesitamos mucho lo que es consumo de agua. Entonces, si el paciente está dentro de una nutrición enteral, claro está que tenemos que darle agua al paciente, ¿sí? A lo mejor no lo va a obtener al 100% tomando como nosotros una agua embotellada, pero sí se puede dar por medio de una fórmula artesanal o por medio de la sonda, ¿sí? La densidad calórica de las fórmulas posee menor cantidad de agua, entonces yo tengo que ver cuántas calorías y cuánto le voy a dar de agua al paciente para no superar la osmolaridad, ¿sí? Entonces tengo que tener un control adecuado. Ahora bien, estas son ciertas. Ay, otra vez me mandó al final. Perdón, que otra vez me mandó al final. ¿Dudas hasta aquí, chicos, de lo que llevamos? No. ¿O preguntas, algo que no les haya quedado? ¿Seguros? Hasta ahorita sí. Ok. Bueno. Ya vamos a entrar un poquito a lo de la osmolaridad, como estábamos comentando. Esta, pues, una osmolaridad, pues, es la concentración o la presión osmótica ejercida por partículas del soluto o en el líquido, que son, o se leen milosmoles por kilogramo. Entonces, ¿yo cómo voy a saber cuánto es mi tolerancia? Normalmente nosotros tenemos, en general, los adultos o los jóvenes tienen alrededor de milosmolaridad entre 270 a 700 milosmoles. Dependiendo de la tolerancia del alimento, es como yo lo voy a determinar por kilogramo de peso, ¿sí? Siempre tengo que ver por kilogramo de peso del paciente. Yo no puedo dejar de lado. No importa si el paciente está gordito o está flaquito, que entre al hospital.
tengo que cuidar cuando un paciente está demasiado gordo, yo no le voy a bajar calorías. Yo lo que voy a hacer es mantener su peso para que no pueda bajar de más, porque yo no voy a provocar que baje de un 10 a un 15% de peso en 3 meses y que sea gran cantidad, porque si sabemos del 10% de su peso normal que tiene el paciente en 3 meses que me lo baje, entonces quiere decir que el paciente está bajando constantemente de peso. Entonces yo lo que tengo que hacer es cuidar y mantener su peso, no bajar. De acuerdo a la clasificación de las fórmulas por su contenido de energía, pueden haber fórmulas que son del 0.9 a 1.2 kilocalorías por mililitro y pueden ser normales. Si está por arriba de 1.2, pues ya son hipercalóricas, y si están por debajo de 0.9 son hipocalóricas. Ahora, dentro de esta clasificación también hay fórmulas completas que tienen todos los nutrientes adecuados de una forma adecuada y fácil absorción, y los incompletos, que ciertos nutrientes pues son específicos y potencialmente pueden llegar a ser dañinos. Y puede que también no son aptas para usarse como recurso nutricional y tienen listas incompletas de nutrimientos. Ya les había dicho de las fórmulas. Bueno, una fórmula polimérica enteral utiliza el 95%, se utiliza en los 95% de los pacientes, no contiene lactosa ni gluten en cantidades relevantes. Fórmulas enterales aportan los nutrientes suficientes para cubrir las recomendaciones y requiere del paciente que el tracto gastrointestinal esté normal, con capacidad para la digestión y la absorción interna. Más o menos esto es lo que contiene las fórmulas poliméricas, que tiene una osmolaridad del 200 a 300 milimoles, que es 1 kilocaloría por mililitro. Los carbohidratos están de un 50 a un 55%, proteínas son de un 15 a 20, lípidos de 30% y tienen de cadena larga y de cadena media, agua el 85% y puede contener fibra. Entonces estas fórmulas son para todo tipo de paciente normal que no tiene ninguna patología en común, entonces yo le puedo dar una polimérica. Aquí yo tengo que ver la osmolaridad, como les decía, aquí yo tengo que clasificar las poliméricas si es hipertónica, isotónica o tónica. Hipertónicas son de 700 milimoles por litro, isotónicas si son menores de 300 milimoles o igual a 300 milimoles por litro, y hipotónica es menor a 270. También tengo que ver si es hipercalórica, normocalórica o hipocalórica, de acuerdo a las calorías y el contenido proteico. Siempre vamos a ver casi en las fórmulas poliméricas más el contenido proteico. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de un hospital pues podemos tener una desnutrición intrahospitalaria, depresión muscular, utilización de la proteína de nuestro cuerpo como energía, ¿sí? Porque a veces las poliméricas pues no tienen gran cantidad de carbohidratos ni de lípidos y tienen más proteína, entonces tengo que cuidar que mi paciente no empiece a perder el músculo y provocarle algún daño. Las fórmulas elementales o parcialmente hidrolizadas o oligoméricas están compuestas por nutrientes predigeridos y poco residuos. Mayor osmolaridad, menor palatabilidad. Por ejemplo, la energía normal es de 1 kilocaloría. De carbohidratos son los polímeros de glucosa, en proteínas tiene oligopéptidos y de lípidos tiene triglicéridos de cadena media. Y hay poco residuo, ¿sí? Entonces hay pacientes que yo solamente le tengo que dar en cuestión de pocos residuos para evitar alguna complicación. Ahora bien, ya vamos a entrar a las fórmulas específicas, que son un poquito más adelante. Como ustedes hicieron la tarea, voy a dejar de compartir. Ok. Ahora sí ya los veo a todos. Voy a preguntar al azar, pero necesito que todos prendan su cámara. Norman, Bianca, Gamaliel, Jimena, Carla, Sebastián, Cintia, Adrián, Rebeca, Pedro y Milagro. Me faltan 6 para ver quiénes hicieron la tarea y quiénes no.
Gamaliel, Bianca, Carla. A ver, se conectan unos y otros desconectan su cámara. ¿Cómo está eso? Adrián estaba conectado y ya la apagó. Bianca. Ok. Me faltan 4 para conectarse. Vamos a ver. Voy a preguntar al azar. Carlos Jesús. ¿Cuál es la fórmula Inmunex? ¿Para qué paciente se utiliza? ¿Cuál, licenciada? Inmunex. ¿Para qué paciente se utiliza? No, Carlos. Muy. ¿Sí hicieron la tarea? Sí. ¿Le digo para quiénes son? A ver, Fernanda. Son para pacientes metabólicamente estresados que sufrieron quemaduras, cirugías mayores, que tienen ventilación mecánica o tienen alguna malnutrición severa o cáncer o están pasando por quimioterapia. Exacto. El Inmunex está para el sistema inmune. O sea, todo paciente que tenga intervenido su sistema inmune, se recomienda el Inmunex. Ahora bien, dentro del Inmunex, Gamaliel, ¿para quién no está recomendado el Inmunex? ¿A quién no se lo recomendarías? De acuerdo a lo que se investigó. Una contraindicación, como quien dice. Quizás pacientes con daño hepático, como cirrosis o daño renal. Para pacientes con daño hepático y daño renal. ¿Está correcto? ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, participación para Fernanda y Gamaliel. ¿Cuánto contiene de macronutrientes, Jazmín? De macronutrientes, ¿cuánto contiene el Inmunex? De carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿cuánto es lo que contiene? Sí, bueno, es que yo lo tengo desglosado. ¿Lo digo uno por uno o como? ¿Cómo lo tiene? Por ejemplo, tengo que cada sobre con 123 gramos proporciona, por ejemplo, calorías totales, 500 kilocalorías, no proteicas, 340 kilocalorías. Y luego viene vitamina A, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C. ¿Así las digo cada una? O... Más que nada, carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Cuánto es lo que tiene? Okay. Bueno. ¿Puedo responderla yo? A ver, Perla. Bueno, tengo en carbohidratos el 48%, las proteínas el 32% y los lípidos el 20%. De acuerdo a lo que dijo su compañera, 48, 32 de proteínas y 20 de lípidos. ¿Qué notan de diferencia ahí? ¿O qué ven ustedes? Pues que hay más carbohidratos. Es el doble. ¿Cuánto fue de proteína? De proteína 32. ¿No notan algo? Hablamos del sistema inmune. Si nos vamos a las inmunoglobulinas,
¿Qué macronutriente se encarga de las inmunoglobulinas? ¿Quién se encarga de las inmunoglobulinas? Las proteínas. Las proteínas ayudan mucho al sistema inmune, los aminoácidos, ¿sí? Dentro de ello, por eso se fijan, son el 32%. Si nosotros lo multiplicamos en 1500 kilocalorías por el 32% de proteínas, ¿cuántas kilocalorías me salen? ¿1500 por 32 cuánto es? Alguien que me lo haga así en el celular. 48,000. ¿78,000? No, 48,000. 1500 por punto 38. Ah, no, perdón. ¿Cuánto por cuánto? 1500 por punto 32. Ah, Que es el 480. Son 480. Si lo divido entre 4, vienen siendo alrededor de 120 gramos de proteína. Es gran cantidad de proteína que un paciente normal, ¿sí? Porque el sistema inmune está ayudando a proteger el cuerpo de ciertas cosas de metabolismo de estrés, de alguna quemadura, pacientes con cáncer, ¿sí? Entonces, esas proteínas son adecuadas para pacientes que venga a intervenir el sistema inmune, ¿sí? Vámonos con la siguiente. Norman, Glucerna, ¿para qué pacientes son? Muy bien, Perla, déjate con participación. ¿Puedo decirlo yo? Sí, Itzel, ¿para qué pacientes son? Bueno, es para personas con diabetes y lo cual va a ayudar a manejar los niveles de azúcar en la sangre por la fórmula que tiene de carbohidratos de digestión lenta. Ok. Itzel. Norman, ¿para quién está contraindicado? ¿Puedo decirlo yo? ¿Puedo decirlo? A ver, Norman, ¿no sabes? Sino para que lo diga otra persona. Hay otra persona licenciada, la verdad, no he hecho tarea aún. Ok. Fernanda, Para las personas con galactosemia. para personas con galactosemia, ¿sí? O personas Yareli, con problemas renales también. problema renal. Galactosemia, problemas renales. Ok. Yareli, ¿cuánto contiene de macronutrientes la glucerna? Es que no tengo los porcentajes, solo tengo que tiene ácidos grasos como omega 3, fitoesteroles y aceites vegetales. O sea que No como tienes un porcentaje. Alguien que tenga por porcentajes de cuánto proporciona la glucerna. ¿De cuál, licenciada? De la glucena, porcentajes de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, así como Yo ahorita tengo que, bueno, dice que por 100 gramos de proteínas tiene 18.8, de grasas 15.2, de carbohidratos 37.97 y de fibra dietética total 9.6. 9.6. Ok, si se fijan en esa, aquí dice su compañera Excel que es para pacientes con diabetes, pero su contraindicación es una paciente con galactosemia. ¿Por qué nos da galactosemia o por qué el paciente padece galactosemia? ¿A consecuencia de qué? ¿Qué pasa en el organismo del paciente que tiene galactosemia? No se puede usar la galactosa y hay una acumulación. ¿Y de dónde le encontramos la galactosa? Es un monosacárido. Se encuentra en conjugación con la glucosa. Al momento tiene que ver con la leche, la lactosa. Si la fórmula glucerna se fija, normalmente algunos de los nutrientes se van a ingredientes y si tiene leche, el paciente que tiene galactosemia no se recomienda.
y también para pacientes que tengan intolerancia a la lactosa, ¿sí? Porque los glucenas es lo que utilizan lo que es la leche, por eso si se fijan hicieron yogur de la misma marca para pacientes con diabetes. Entonces, los porcentajes o los gramos son adecuados para un paciente con diabetes tipo 1 o tipo 2, pero los ingredientes, en especial la lactosa, no se recomienda a ciertos pacientes, ¿sí? Entonces se fijan ahí la diferencia de uno a otro. Por eso son contraindicados a pacientes con galactosemia. Es importante preguntarle en una historia clínica si tiene alguna alergia o alguna intolerancia al paciente, porque muchas veces no te lo dicen y hay que preguntarle a algún familiar, y cuando ya pasa eso de que entra o ingresa a una nutrición enteral y se le da la glucerna, el paciente se empieza a hinchar, se empieza a complicar por cuestiones de que omitió ciertas cosas. Entonces es importante siempre decir al paciente que diga absolutamente todo, porque luego va por consecuencia de que nosotros tenemos la culpa es negligencia del médico, es la culpa del médico. Entonces aguas con eso. Vamos con la siguiente. ¿Quién más? A ver, ya quién veo. Villa. ¿Para quién se utiliza la enterez hepática? ¿La cual, perdón? Enterez hepática. ¿Le puedo contestar yo? Sí, Sandra. Para los pacientes que tienen hepatitis alcohólica o hígado graso o pues cirrosis hepática. Cirrosis hepática. Sí, para todo paciente que tenga problema en su hígado, ¿sí? Que tenga hígado graso, cirrosis hepática, hepatitis, ¿sí? Daniel, ¿para quién no se recomienda o se está contraindicado esta fórmula? Sandra. ¿O alguien que me la quiera contestar? ¿Para quién no se recomienda que no haya participado? Yo lo puedo decir. A ver, Jasmine. En personas con defectos congénitos del metabolismo de los aminoácidos, en personas con insuficiencia renal. Ahorita van a ver por qué no se recomienda a las personas que tienen con metabolismo ácido y insuficiencia renal por algo. Yareli, ¿cuáles son los gramos o porcentajes de los macronutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas? Los carbohidratos están al 57%, las grasas al 28% y las proteínas al 15%. ¿Al 13? 15. 15, ok. Fíjense, 15, 28 y 57%. ¿Qué notan en esta fórmula? Si es para pacientes con hígado graso, pacientes que tienen hepatitis y cirrosis, porque el hígado no está funcionando al 100%. Si se fijan, las grasas son al 28%, ¿sí, verdad, Yareli? Sí. Okay, al 28%. Entonces, si yo multiplico las calorías, por ejemplo, 1800 por punto 28, ¿cuánto me sale? 1800 por punto 28. ¿Cuánto? 504. 504. Ahora divídelo entre 9, Yareli. 56. 36. 56. 56 gramos. Se fijan, son muy pocas proteínas, muy pocas grasas, son 56 gramos. Y así cuando se absorbe y pase por todo el torrente del aparato digestivo, no se va a utilizar absolutamente nada de mucha grasa, el jugo biliar. El jugo biliar es el que nos va a ayudar a nosotros a absorber la grasa durante el intestino. Entonces, si yo tengo dañado mi hígado, pues claro está que no va a haber gran producción de bilis y no voy a poder hacer la absorción de cierta grasa en el cuerpo. Por eso
para pacientes hepáticos es totalmente recomendable, ¿sí? O sea, lo que trata de hacer aquí es que no funcione al 100% mi hígado para que no haya una complicación y aparte para que no provoque algún dolor, ¿sí? Entonces, por eso hay reducción de grasas, también hay reducción de proteínas, pero hay gran cantidad de carbohidratos. ¿Quién se encarga de la absorción o interviene también parte del aparato digestivo en la digestión? El páncreas, ¿sí? El páncreas por el jugo pancreático, por la insulina, por las enzimas que vienen del páncreas, que son todo lo que es la manosa, la maltosa, la lactasa, la destroxa, todas enzimas que van a ayudar a degradar los carbohidratos. Entonces es fácil poder absorber carbohidratos, pero es muy complicado lograrlo, ¿sí? Vamos con la siguiente. Ya les dije Enterocepapi, Immunex, Glucerna, Alitrac. ¿Para quién está recomendado el Alitrac? Sebastián. ¿Cómo dijo, licenciada? Disculpe, es que no escucho bien. ¿Para quién se recomienda el Alitrac? ¿Puedo comentar yo, licenciada? A ver, Pedro. Para todo paciente que tiene problemas intestinales, como de absorción o cosas así. Pacientes con problemas intestinales, absorción. Acuérdense de lo que está diciendo para quién está indicado. Contraindicación, Sebastián. O alguien que quiera contestar, Adrián, te habías levantado. ¿Para quién está contraindicado? ¿Puedo decir yo, licenciada? Adelante, Bianca. ¿No puede ser en pacientes que tienen alguna obstrucción intestinal o alguna fístula? No se recomienda para ellos. Ok. Ahora, vamos con los porcentajes o los gramos de carbohidratos, lípidos y proteínas. Adrián. O Sebastián. ¿No? O alguien que lo tenga. Yo las tengo, licenciada. Bueno, yo en lípidos tengo 50. ¿50? ¿En lípidos tienes 50? Ya no se te escuchó, Adrián. 53 yo tengo. Lípidos 53. Carbohidratos. ¿De carbohidratos cuánto tienes, Adrián? Yo creo que ya se quedó trabado. Yo tengo en proteínas 21, 16%. Proteínas Ya, 21. Carbohidratos tengo yo 64.31%. Y grasas tengo 14.53. 64 carbohidratos, lípidos, ¿cuánto me dijiste? ¿14? Sí, 14.53. Ok. Y proteína. Ahora, estaba diciendo su compañero Pedro que para pacientes que tienen ayuda al metabolismo del intestino. Sí, ¿verdad? Que hay funcionamiento, absorción. Sí. Normalmente. Ok. Se fijan, aquí están dando carbohidratos 64, lípidos 14 y proteínas 21. ¿Qué notan ahí de diferencia? ¿O por qué creen que sí está bien esa fórmula? El intestino delgado, ¿qué nutrientes absorbe? Todo tipo, carbohidratos, lípidos, proteínas. ¿Sí? Podemos absorber cualquier tipo de nutrientes. Está recomendado siempre y cuando el aparato, el intestino esté funcionando. Si hay una obstrucción, si hay una fisura o si hay algún problema dentro del intestino, no se recomienda. ¿Sí? Como tiene porcentaje 64, lípidos, está bajando una reducción de grasa por cuestión de que aparte de que está funcionando nuestro intestino,
pues tenemos que vigilar. También podemos darle al paciente que tiene problemas hepáticos, ¿sí? Si el paciente no consigue interés hepático, puedo optar por una letra, porque las grasas son 14%, proteínas es un 28% y los carbohidratos siguen siendo un 64%, ¿sí? Siempre y cuando el paciente, aparte de tener hepatitis o hígado graso, no tenga diabetes. Si tiene diabetes, voy a optar por el Immunex, el interés hepático, perdón, ¿sí? O sea, yo tengo que vigilar a mi paciente. Primeramente, yo tengo que vigilar por qué ingresó al hospital. ¿Qué fue el problema que ingresó? No, tiene hígado graso. Ahora bien, me voy a ir a un historial clínico. No, pues el paciente tiene diabetes, también tiene hipertensión, también tiene lipidemia, también tiene, no sé, anemia. Entonces ya son varios factores que me van a influir ahí yo tengo que ver, no porque, tiene diabetes, le voy a dar no, tengo que vigilar y averiguar si esa fórmula le va a ayudar o le va a perjudicar, ¿sí? Pero siempre lo importante es saber por qué ingresó al hospital. Y ya los antecedentes serán los consecuentes, ¿sí? Muy bien. Vamos con el siguiente. Alitral, Emunes, Suplena. ¿Alguien que me quiera hablar del Suplena? No. ¿De los que ya hablamos? Suplena se llama. Oh, no, por eso, o sea, Las de... que hablan- ¿Otra vez? Sí, Bueno, sí, ya hablaron. Si quieren participar no pasa nada porque no, nadie me dice nada. son para personas que requieren restricción de proteínas, electrolitos y líquidos en la alimentación. En pacientes enfermos de uremia y para... ya, bueno, nada más tengo eso. También era para pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Sí, exacto. ¿Pero cuál de las dos? ¿Con diálisis? Creo que es la que no, creo que es en pacientes que no son dializados, algo así. No son dializados. ¿Para quién está contraindicado? Aquí no se le recomienda. Carlos, Rebeca. Yo tengo que en pacientes con galactosemia. En pacientes con galactosemia. Ok. Ok, gracias. Areli o Carlos o Rebeca, que me quieran decir, faltan ustedes también de participar, porcentajes o gramos de carbohidratos, lípidos y proteína en esa fórmula. Yo tengo que de hidratos de carbono tiene 51%, de lípidos tiene 43% y de proteínas tiene 6%. Sí. Ahí está. Dijo su compañero Sebastián que están para pacientes con insuficiencia renal crónica, en especial los que no tienen diálisis, que no están hemodializados ni dializados. ¿Por qué? Si es correcto, porque las proteínas es el 6%, o sea, es muy poca proteína. Entonces, ¿qué estamos cuidando aquí? Que el paciente que tiene una insuficiencia renal, que no esté dializado, pues no tenga una superación al momento de estar dentro de una nutrición integral, ¿sí? De carbohidratos y de lípidos está en un porcentaje adecuado porque tiene que compensar la escasez de proteína, ¿sí? Entonces, se fijan, son 6%. Entonces, es recomendable la Suplena para este tipo de pacientes. Ahora bien, hay otra fórmula que se llama Nepro. ¿Esa para quién va recomendada? Si hablamos de Suplena, que es para pacientes que tienen insuficiencia renal sin diálisis, la Nepro ¿para quién será? Para los que tienen diálisis. Para pacientes con diálisis. Pacientes con diálisis, ¿sí? Porque ellos están indicados porque ellos están perdiendo proteína. Entonces, de acuerdo a los porcentajes que ahorita o los gramos, vamos a ver cuáles son los que tienen y van a ver que va a haber mayor cantidad del 6%. ¿Para quién está contraindicado? Rebeca. Esa sí no la tengo, licenciada. Alguien que la tenga, ¿para quién está contraindicado la Suplena? Para pacientes con una insuficiencia renal crónica que no tiene diálisis.
¿sí? Porque tiene gran cantidad de proteína y no le voy a dar a un paciente que está con insuficiencia renal y apenas le estoy reduciendo las proteínas, ¿sí? Ahora vámonos por los gramos. Alguien que tenga los gramos o porcentajes de lípidos, carbohidratos y proteínas. De proteínas, 14%, 43% de carbohidratos y 43% de lípidos. Se fijan ahí es el 14%, es más del 6% que teníamos, o sea, sí son gran cantidad de proteína, pero así como se introducen dentro de la dieta, pues así se expulsan por la diálisis. Sabemos que en la diálisis podemos perder gran cantidad de proteína, entonces lo que tenemos que cuidar, saber cuánto es lo que absorbió de proteínas y cuánto es lo que desechó, ¿sí? No sé si me falta alguna fórmula que se me haya pasado, chicos. ¿No? ¿Tienen dudas hasta aquí de los tipos de fórmulas y por qué se recomiendan? No. ¿No? Ok. Dentro de la nutrición enteral también está la nutrición parenteral, pero eso es ya un poquito más industrializado porque las fórmulas pues, solamente contienen lo mismo, macros y micronutrientes, pero eso es ya más específico para un paciente y eso pues ya se evalúa o se verifica si el paciente está ya en un coma diabético, un coma, ¿sí? Si entró por cualquier cosa que no responde completamente, pues nosotros vamos a cuidar y mantener la salud del paciente y se le van a dar proteínas de acuerdo a su dieta, de acuerdo a su plan. Oligoelementos, vitaminas, multivitamínicos, etcétera. Entonces, ahí en la nutrición parenteral no me voy a detener al 100% tanto porque eso ya, por ejemplo, ustedes como médico pues solamente van a evaluar al paciente, van a decir si necesitan una nutrición parenteral y ya el nutriólogo pues es el que se encarga de hacer todo para que llegue esa bolsa de nutrición parenteral al hospital. Solamente hay que acordarse de las vías, como les enseñé en el mapa, cuáles son, de corto plazo y de largo plazo. De corto plazo, ¿cuál es? De corto plazo, ¿cuál es? ¿La céntrica o la periférica? ¿Mm? Una nutrición parenteral a corto plazo, ¿dónde la ubico? ¿Central o periférica? Periférica. Tienen apagados sus micrófonos y no sé si me están contestando. ¿Qué me decían? Periférica. Periférica. Cuando es a corto plazo es periférica. Cuando es a largo plazo es central, ¿sí? Entonces, el día de mañana vamos a ver desnutrición intrahospitalaria. Semana vamos a ver ya los tipos de dietas en un paciente que esté en un hospital y las texturas, vamos a ver los cambios de textura, suave, líquida, blanda, etcétera, ¿sí? Entonces, mañana vemos desnutrición. Sí. Les encargo las tareas, chicos. Sí. ¿Sí? Okay, entonces nos vemos mañana, chicos. Que pasen una buena tarde. Igualmente.